Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré un par de relatos bastante fuertes y perturbadores ocurridos en el metro de la ciudad sobre la experiencia que tuvo un miembro de nuestra comunidad al encontrarse con unos extraños hombres de negro, quienes le hicieron un par de misteriosas preguntas, y el segundo se los dejo como sorpresa para que lo descubran por ustedes mismos. Antes de comenzar, recuerden suscribirse al canal, ya que las estadísticas indican que la mayoría de los que nos escuchan no están suscritos, y si ustedes ya lo hicieron, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos del canal. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a estos relatos que, hasta el momento, no habían querido ser escuchados. Buenas noches, Dan. Soy miembro de la comunidad desde hace 2 años y desde ese entonces soy fan de las historias que se comparten aquí, las cuales son muy traumantes en su mayoría, pero de cierto modo siempre escucho estas historias de forma lejana, siendo empático, pero tranquilo en la comodidad de mi casa, sabiendo que no estoy experimentando estas cosas en carne propia. Pero hace poco, 2 meses para ser preciso, viví algo que me marcó, y esto me dio un mejor panorama de lo que pudieron sentir cada una de las personas que han compartido sus historias en el canal. Mi relato comienza una tarde, cuando salí de mis clases de educación media superior en una escuela que está cerca del metro normal, por lo que es común que entre en esta estación de lunes a viernes entre las 2 y las 3, y ese día no fue la excepción cuando entré y caminé por el andén para esperar a que llegara el metro. Pero cuando estaba parado en el pasillo, vi que venían caminando 2 hombres hacia mí, los cuales no me hubieran llamado la atención de no ser porque tenían una apariencia distinta a todas las personas que estaban ahí, porque eran bastante altos y de piel blanca, con origen claramente extranjero, y en segundo, porque estaban vestidos completamente de negro, con trajes de este color, sombrero y lentes oscuros, además de que los 2 llevaban un maletín en su mano izquierda, así como un pequeño audífono, a través del cual parecían ir hablando con alguien más. Cuando los vi me puse un poco nervioso, porque ambos hombres imponían demasiado, por lo que tomé mi mochila con mis 2 manos y me recargué en la pared para evitar molestarlos o interferir en lo que fuera que estuvieran haciendo, pero mi nerviosismo y mi ansiedad se descontrolaron de inmediato cuando vi que aquellos 2 hombres venían caminando claramente hacia mí, y después de detenerse, uno de ellos me preguntó: «Buenas tardes, joven, por favor conteste las siguientes preguntas. ¿Dónde estamos? ¿Y qué año es?». Lo que me confundió demasiado, porque las respuestas a esas preguntas eran obvias para mí, pero ellos parecían muy interesados, mirando hacia todos lados, como si honestamente estuvieran confundidos o fuera de su entorno natural. Además de que el acento con el que hablaban era raro, parecido al de las personas de origen anglosajón. Así que nervioso y tartamudeando, les respondí ambas preguntas, diciéndoles la fecha y el lugar en el que estábamos, lo que pareció sorprenderles, y ya con un tono más tranquilo, me hicieron otras preguntas más. ¿En el exterior todavía se puede respirar? ¿Todavía no han llegado los habitantes del sol? Cuando escuché estas preguntas, sentí un escalofrío en todo mi cuerpo y un miedo inexplicable, porque aunque las preguntas no tenían sentido para mí, algo en mi interior vibró cuando las escuché, además de que estas preguntas las hicieron con un tono notablemente asustado y preocupado, así que cuidando cada una de mis palabras, les contesté: «No sé de qué hablan,
pero afuera se puede respirar bien y no ha llegado nadie con el nombre que me acaban de decir. Gracias, aún estamos a tiempo, dijo uno de ellos, para después meter su mano en un bolsillo, de donde sacó un artefacto que jamás he visto en toda mi vida, y sin que yo me pudiera mover, acercó este dispositivo a mi cuello, el cual generó una fuerte corriente eléctrica en toda mi espalda, la cual provocó que cerrara mis ojos de forma involuntaria ante el terror y la confusión que sentía en aquel momento. Y después de esto, abrí mis ojos nuevamente en un movimiento y tiempo semejante al de un simple parpadeo, y cuando miré hacia el frente y a mi alrededor, me percaté que estos hombres habían desaparecido y no había rastro de ninguno de ellos por ninguna parte. Ver esto me dio mucho miedo, porque no sabía qué era lo que estaba pasando, por lo que saqué mi teléfono para marcarle a mi hermano y contarle todo lo que me había sucedido. Pero cuando saqué el teléfono, simplemente no lo podía creer, ya que en él se indicaba que eran las 2 en punto de la tarde, cuando yo estaba completamente seguro que mínimo tendrían que ser 20 minutos más, ya que antes de entrar al metro había visto la hora en mi teléfono y eran las 2:15. Así que pensando que posiblemente se trataba de un error, abrí mi aplicación de mensajería porque le había mandado un mensaje a mi novia justo antes de entrar al metro, pero cuando abrí la aplicación, otra vez me quedé en estado de shock, porque no estaba el mensaje que le había enviado a mi novia, solamente los mensajes que había enviado antes de las 2 de la tarde. Cuando me di cuenta de esto, me dio tanto miedo que me paralicé porque todavía recordaba cada detalle de los 2 hombres con los que había hablado, las preguntas que me habían hecho y aquel extraño dispositivo que acercaron a mi cuello, en el cual por más que revisaba, no había ninguna señal del toque de electricidad que había sentido anteriormente. En ese momento no sabía qué hacer porque me sentía solo, al ser la única persona que había experimentado esto, consciente de que nadie más me podría creer. Así que totalmente fuera de mí, me subí al metro y seguí con mi vida, fingiendo que no había pasado nada y que era una persona normal. Aunque después de esto mi vida cambió, porque desde esa tarde, aquellas preguntas no me han dejado de atormentar, porque no entendía por qué motivo no se podría respirar en el exterior, y lo más perturbador era quiénes podrían ser los habitantes del sol a los que se referían aquellos misteriosos hombres de negro. Lectores de la oscuridad, estamos a punto de escuchar la última historia de la noche, pero al final del video les dejaré 2 historias más relacionados con las historias de esta noche, además de que también pueden visitar mi segundo canal, Letras en la Niebla, donde podrán escuchar historias de terror ocurridas en el campo, en casas embrujadas y todo tipo de misterios relacionados con la religión. No se las pueden perder. El enlace lo pueden encontrar en la descripción de este video. Pero ahora sí, continuemos con la última historia de esta noche que, hasta el momento, no había querido ser escuchada. La mujer de la cara blanca. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Juan. Soy miembro del personal de seguridad que labora en el metro. Sé que la mayoría de las personas piensan mal de nosotros por las cosas que han hecho algunos compañeros, pero también hay elementos honestos, quienes trabajamos todos los días para brindarles seguridad. Pero dejando de lado esta breve introducción, procedo a narrarles lo que viví hace aproximadamente medio año. Todo comenzó cuando estaba realizando mis labores de vigilancia en la estación Bellas Artes. Esa vez el metro tenía la clásica actividad que suele tener los viernes en la noche, pero ya pasadas las 11:30, el entorno comenzó a cambiar
porque la estación comenzó a desahogarse y esto nos permite tener un mejor panorama, lo que me hizo percatarme de la presencia de una mujer que estaba parada del otro lado de las vías, como si estuviera esperando el metro en la dirección Cuatro Caminos. Pero lo que me llamó la atención en primera instancia fue que la mujer tenía la mirada hacia abajo, como si estuviera triste o como si se estuviera sintiendo mal. Y eso era lo que más me preocupaba, pensando que posiblemente necesitaba de nuestro apoyo. Pero en ese momento, un compañero llegó y me habló sobre otro asunto que estaba ocurriendo en el transbordo de esta misma estación. Quizá pasaron unos 15 minutos en lo que hablé con él, y cuando se fue, ya eran las 11:45 de la noche, por lo que la estación estaba a punto de cerrar. Así que de inmediato miré en aquella misma dirección en donde estaba la mujer, y para mi sorpresa, ella seguía ahí con la misma posición de su cabeza, pero esta vez con los brazos totalmente caídos, como si no tuviera control de ellos. Así que al percatarme de esto, de inmediato me dirigí a esta zona para apoyar a la ciudadana en cuestión. Pero cuando llegué del otro lado y subí las escaleras, miré de inmediato al lugar en donde estaba aquella mujer, y cuando lo hice, sentí que mi cuerpo se paralizó con un impacto de miedo que no había tenido anteriormente, pese a las características de mi profesión, y es que al tenerla en una menor distancia, pude ver que la cara de aquella mujer era bastante extraña y muy perturbadora, ya que su rostro era completamente blanco, como si tuviera pintura de este color, y sus cuencas eran completamente negras y vacías, sin ojos en su interior. Cuando vi esto, me detuve de forma instintiva, además de por el terror que sentía. Pero después de mirarla, por unos cuantos segundos, caminé lentamente hacia ella, acercándome al lugar en el que estaba. Pero cuando di vuelta en el muro que divide los pasillos y las escaleras con el andén, me percaté que la mujer había desaparecido de forma inexplicable. Al ver esto, sentí que mi cuerpo se congeló, pero todavía tenía la fuerza necesaria para regresar a mi puesto, bajando por las escaleras, temblando del miedo y totalmente pálido. Pero cuando regresé y tomé un poco de agua, volví a mirar en la misma dirección, donde sin sentido común alguno, estaba nuevamente aquella mujer de la cara blanca, parada en la misma posición. Esa noche, cuando regresó uno de mis compañeros, le pregunté si podía ver a alguien en aquella zona, y él solo me miró sorprendido, diciéndome que no había nadie, debido a que ya se había cerrado la estación después de la llegada del último tren. Aquella respuesta es la que no quería escuchar, porque eso comprobaba que solo yo podía ver a esta mujer, la cual seguía ahí, parada en el mismo lugar, pese a que la estación ya estaba completamente vacía. Después de esto, no he vuelto a ver a esta mujer, pero siempre me dan escalofríos cuando miro en esa misma dirección, porque el terror sigue vivo en mí, ya que todavía puedo ver aquel horrible rostro en la noche cuando cierro mis ojos antes de dormir. Gracias por escuchar los relatos de esta noche, lectores de la oscuridad. Este video fue en parte posible gracias al apoyo monetario de los miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Recuerden que pueden patrocinar los videos que compartimos dando clic en la sección de membresías, y si no pueden apoyar de esta forma, también me ayuda mucho que comenten y compartan cada una de las historias. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios cuál fue su historia favorita de esta noche, o también pueden compartirme un emoji de unos lentes oscuros. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla,
o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.